Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en su servicio de oración en la Iglesia de Cristo. Ahora digital, en estos tiempos de pandemia, ahora estamos más conectados a nivel digital que nunca. Así que en esta oportunidad quiero decirte que seas bienvenido de manera virtual a esta reunión que estamos teniendo, que yo sé que estás allí conectado, disfrutando de este servicio con tu familia, disfrutando de también las cosas positivas que aún en medio de la situación, también hay cosas positivas que está trayendo este tiempo. Mucho más tiempo familiar, mucho más tiempo de conocer, mucho más tiempo de estudiar. Así que todas esas cosas que estoy convencido que estás viendo de manera positiva, vamos a disfrutarlas y vamos a entender que durante este tiempo que hemos venido estudiando, podemos ver que las circunstancias, las situaciones alrededor, no nos van a hacer perder la paz, no nos van a hacer perder el gozo, no nos van a hacer perder el amor que tenemos a nuestro Señor y que Él nos tiene a nosotros, sino que más bien, grandiosa oportunidad tenemos nosotros de poder conectarnos por medio de su palabra y usar todo lo que esté a nuestro alcance para poder alcanzar a aquellas personas. Así que sé bienvenido donde te encuentres. Esta es tu casa también digital. La Iglesia de Cristo aquí en North County, en el norte del condado, aquí en California, te manda saludos y te deseamos miles de bendiciones para ti, para tu vida, para tu familia y todos los tuyos. Bueno, como hemos venido hablando, estamos en una serie llamada Los Frutos del Espíritu. Estoy bien contento que ya hemos avanzado. Estoy bien feliz porque hemos estudiado acerca del amor, el gozo y la paz. En ese mismo orden lo hemos estudiado. Las 2 primeras semanas fueron acerca del amor. Luego en las semanas anteriores hemos tenido, posteriores al amor, hemos estudiado acerca del gozo y acerca de la paz de Dios. El día de hoy, según Gálatas capítulo 5, como decía el apóstol Pablo, dice el amor, más bien los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, y el cuarto es paciencia. Y es muy interesante, esta semana, como cada semana, Dios tiene algo preparado para su pueblo, y es apasionante la manera en la que Dios también, de una manera u otra, me comunica, me hace sentir, vivir, y conectarme con aquello que de verdad quiere que pueda compartir con ustedes. Así que, como ustedes saben, cada una de las semanas y cada uno de los sermones vienen acompañados de experiencias personales que también espero que puedan conectar contigo y que de una manera u otra tú también, estoy seguro que estás viviendo tus propias experiencias, estás viviendo tus propios testimonios que vas a contárselos a otros en algún momento y que te has dado cuenta, te has percatado de que Dios ha estado en control. Mira, una de las cosas que es más evidente el día de hoy es la falta de paciencia. Bueno, de hecho, aquí en la imagen puedo tener alguna de ellas. Aquí dice, hay una persona por allí, dice, falta mucho, el impaciente, una descripción gráfica de aquel que no puede esperar mucho, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Es bien interesante pensar en esto. Vi por allí que dice, yo creo que mi paciencia es made in China, porque no dura mucho, no dura nada. Eso está un poco más fuerte, ¿no? Y bueno, todos podemos entender que la paciencia probablemente no la comprendemos a niveles muy teóricos. Lo que entendemos es que lo que significa la falta de paciencia o lo que es perder la paciencia de manera fácil. Hoy vamos a estudiar un poquito al respecto de la paciencia como un fruto del Espíritu. Recuerda, lo que estamos buscando con esta serie es crear valores de vida. Lo que estamos buscando con esta serie no es simplemente a tener un acto de paciencia o un acto de amor o un acto de gozo o un acto de paz en un momento, sino que tengamos acceso a ese estilo de vida, que tengamos acceso a ese valor común en nosotros, que podamos tener acceso diario al gozo, a la paz y a la paciencia de Dios. Es apasionante cuando estaba estudiando acerca de este tema, familia, que la paciencia toca cada uno de los niveles de nuestra vida todos los días. Es impresionante cómo el valor de la paciencia, cómo este fruto del Espíritu está totalmente y constantemente en conexión con nuestra vida. Nosotros podemos o estamos expuestos a perder la paciencia porque estamos rodeados de circunstancias,
macrotomía, que vamos a estudiar ahorita, y personas, ¿ok? Circunstancias en las que podemos agregar cosas, todo aquello que nos rodea, pero por otro lado también estamos rodeados de personas. Y en la Biblia podemos ver y vamos a encontrar que existen dos términos en las que podemos encontrar paciencia de las circunstancias y paciencia para las personas. Yo estoy convencido que en mucho de tu diario vivir, en los tiempos normales del diario vivir, te has encontrado con situaciones como ir a pagar en el DMV o en el lugar donde pagas los impuestos de tu auto o las placas o un recibo de luz o de agua o cuando has tenido que ir al banco y estoy seguro que te ha tocado en alguna oportunidad hacer una fila que ha tomado muchísimo tiempo, probablemente solamente hay una persona atendiendo y es la persona más lenta del mundo y estás tú en la línea y ves como otros quizás se han metido y al final cuando ya vas a ir a pagar se cierra la ventana porque es hora de la comida. Usualmente la reacción de las personas es una reacción del enojo. Es una reacción a la desesperación, a la queja. E inclusive hay quienes inician un conflicto, un reclamo, porque su paciencia se agotó. ¿Por qué? Porque vio que estaban sucediendo una serie de cosas y probablemente hay quienes exponen su malestar o hay quienes simplemente se lo guardan, pero tienen el enojo completamente en sus corazones y en la vida que están teniendo. Entonces, lo que vamos a entender es que la paciencia es un hilo delgado que se puede romper porque está expuesta a circunstancias y a personas. Es interesante porque la paciencia la vemos probada continuamente y en ocasiones, o en la mayoría de las veces, más bien, en la mayoría de las ocasiones, vinculada con ambas cosas, con las personas y con las cosas. ¿Quién no ha perdido la paciencia para los esposos por allí o esposas que cuando escucha a su esposo o a sus niños hacer ruidos cuando comen, comer con la boca abierta o dejar todo tirado, aquella mamá que ve todo el tiradero de la casa o el baño sucio bueno, ¿cuántas mamás o cuántos padres están expuestos a perder la paciencia por cualquier circunstancia que inclusive ocurre con sus seres amados? Es decir, la paciencia no es probada solamente con aquellos que hacen algo en contra de nosotros, sino es constantemente probada aún por aquellos que más amamos. Aún en las condiciones más óptimas está la paciencia siendo probada. Por eso para mí este tema es extremadamente importante, familia, porque es la paciencia la que está siendo en prueba, está puesta a prueba continuamente. Y lo más increíble, lo más interesante es que la paciencia va a determinar o va a mostrar externamente lo que está ocurriendo internamente. Así que el resultado de la paciencia o la impaciencia va a determinar qué es lo que está pasando en el interior de la persona. Y por eso este tema toca mi vida porque la impaciencia ha estado en mi vida. Y por eso quiero aprender de parte del Señor a cómo comportarme, cómo manejar la situación de acuerdo a su voluntad y la paciencia que Él nos invita a tener. Mire, les ha pasado que han manejado por largo tiempo y que han ido a un lugar, pero van con compañía. A mí me pasó este fin de semana con mi esposa, los niños, y íbamos platicando y hablando y conversando y cuando nos dimos cuenta habíamos recorrido un par de horas y se me pasaron volando. ¿Por qué? Porque iba con el ambiente, la situación, las personas óptimas para poder que este viaje fuera placentero. Pero hay quienes en la misma ruta están pasando un enojo terrible porque van quizás sin compañía, van solos o van con personas que no quieren y van en el tráfico. Es decir, aún caminando en la misma dirección, yendo en la misma dirección, las reacciones son diferentes. Les voy a contar un ejemplo. En diciembre tuve la bendición de poder ir a Big Bear, allí a la montaña y ver la nieve y compartir con mi familia. Y fue un viaje extraordinario. Fuimos
toda mi familia contentos y bueno, parte de mi familia fuimos y disfrutamos de este tiempo, pero les cuento que mientras íbamos subiendo, la noche anterior se pronosticó mucha nieve, pero mientras íbamos subiendo, resulta que hubo un accidente, evidentemente por el exceso de nieve de toda la noche, y seguía nevando fuertísimo. Así que la carretera fue bloqueada hacia arriba, hacia la montaña, porque hubo un tráiler que quedó atravesado. Entonces, hubo una línea larga como de 1 hora de espera, pero la línea estaba completamente detenida y nosotros estábamos allí. Pero la verdad es que yo estaba emocionado. ¿Por qué? Porque estaba nevando. Mira, los árboles estaban cubiertos de esa nieve blanca que parecía una espuma. Los árboles hermosos, de película, hermosísimo, hermosísimo. Y el frío, iba tomando café, iba con mi familia, mis amados. Así que para mí, esta era una experiencia que estaba disfrutando. Me bajo del vehículo, me paro a la orilla de la carretera, todo estaba detenido, con mucha precaución, estaba allí. Pero vi como cada persona que estaba en la línea y muchos de los que estaban en dirección opuesta o bajando e inclusive en la misma dirección, el vehículo de al frente y el vehículo de atrás, evidentemente las personas que iban allí estaban enojados, estaban impacientes, golpeaban el volante porque estaban viendo o estaban enfocados en la peor parte de la situación. Y mira, ¿qué es lo que pasa con la paciencia, familia? Cuando eres paciente, puedes empezar a ver lo que está sucediendo alrededor, pero encontrar todos aquellos aspectos que son aspectos para disfrutar, que son cosas que tú puedes disfrutar durante el proceso. La paciencia hace que veas el proceso, veas lo positivo del proceso y disfrutes el proceso. Y que durante ese proceso aprendas cosas que probablemente no aprenderías, veas cosas que no verías y vas a obtener experiencias fantásticas cuando estás dentro de un proceso y estás esperando en el proceso con paciencia, porque vas a disfrutar el proceso. Pero lo que hace la impaciencia es que aún estando, escucha, estaba detrás de mí en el mismo camino. No había nada que el paciente o el impaciente pudiéramos hacer para mover ese tráiler. Ya las autoridades se habían encargado. No más teníamos que esperar. Pero no había nada que el paciente o el impaciente, y no digo que no me quiero poner como un ejemplo de paciencia en absoluto, solamente que en ese preciso momento estaba disfrutando lo que estaba pasando, estaba realmente gozoso, estaba realmente en paz, aún en la línea, estaba realmente paciente. Y en esas circunstancias, wow, yo recuerdo que estaba disfrutando de la nieve. Mientras que la mayoría de las personas estaban estresadas, al punto en que una de las familias me dijo, te esperan 2 horas de camino. Y yo le dije, qué bendición, qué maravilla, me siento feliz, qué bueno, lo voy a disfrutar. Y todos me miraban como raro, nos miraban como raro porque estábamos contentos en medio de una circunstancia que parece opuesta, en la que ellos no estaban muy felices. ¿Por qué? Porque probablemente para ellos es costumbre, probablemente para ellos representa un problema, pero no podían hacer nada con su impaciencia. Escucha esto, la impaciencia solamente cambia y daña el ambiente. No es capaz de resolver un conflicto. La impaciencia lo único que hace, amada familia, es dañar el ambiente y crear una atmósfera hostil. Una atmósfera en la que realmente va a haber enojo y nadie va a poder disfrutar aun cuando estés en una montaña cubierta de nieve tan hermosa. Aun cuando estaban subidos en una camioneta del último año. Aun cuando llevaba probablemente a su esposa y a sus hijos dentro del carro, el tesoro más valioso. Aun cuando llevaba la calefacción del auto caliente, echándole calientico sin problema. Aun cuando podía probablemente llegar a casa y tener una cama donde dormir, tener un trabajo que le permita obtener esto, aun cuando probablemente ya se ha entregado a Cristo y está salvo. Mira,
La impaciencia hace que olvides todo eso. Porque el impaciente o la característica de la impaciencia es que no ve ninguna bendición en ninguna circunstancia. Porque solamente está enfocado en llegar de un punto a un punto B. Y si no nos enfocamos en que estamos caminando en un proceso en el que cada cosa nos va a enseñar grandes maravillas que vienen de parte de Dios, entonces nunca vamos a disfrutar del proceso. Porque en el proceso, Dios está presente. Si no, miremos en la Biblia, ¿cuántos ejemplos, cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios, caminaron en la tierra probados y realmente el fruto final no era lo más interesante de la historia, ni siquiera es en lo que Dios prestó atención, sino que lo que estaba más enfocado era en las reacciones durante el proceso? Job es un ejemplo de ellos. El apóstol Pablo es un ejemplo de ellos. Jesús es el más grande ejemplo de ello. Lo más importante de los evangelios narrados durante todo es el caminar continuo de Jesús. La resurrección toma un par de capítulos en cada evangelio, pero todo el proceso de su vida está narrado por páginas y páginas de la Biblia. ¿Por qué? Porque el proceso es apasionante. Así que una de las características, familia, de la paciencia es que te va a enseñar a ver que en el proceso Dios también trabaja. Mire, ¿cuántos han perdido la paciencia en estos días? Lamentablemente he recibido las noticias esta precisa mañana en la que justamente el día de hoy que estoy grabando este sermón, recibí la noticia de que los casos están aumentando 3 veces. Considerablemente se triplicó la cantidad de casos de COVID-19. ¿Por qué? La pregunta que le hice a la persona que me da la información verídica, trabaja en el hospital, me dice, por la impaciencia. Las personas están desesperadas otra vez por hacer lo que consideraban normal y no se están cuidando, no están tomando precauciones. Así que la paciencia podría ayudar a las personas a disfrutar estos tiempos en el que Dios está regalando la oportunidad de valorar la vida y verla desde otra perspectiva. Pero la impaciencia hace que las personas estén empujando y empujando las cosas solamente para hacerlas de la manera que ellos quieren hacerlas. Así que una de las cosas que yo quiero que notes, familia, es que paciencia no es pasividad. Paciencia no significa estar con los brazos cruzados. Paciencia no es aquel, o paciente no es aquel que no hace nada al respecto. No hay nada más lejos de la realidad que entender que la paciencia sea eso. Sino que más bien la paciencia es aquel tipo de actitud del alma que permite que, vamos a ver los dos términos, que afrontes situaciones con perseverancia y luego también que aguantes de la situación, que aunque son adversas, puedas mantenerte firme ante las situaciones. Que luches contra aquella opresión, pero a la misma vez que puedas ser y caracterizarte por esperar y tener aquella esperanza que las cosas sucederán, haciendo lo necesario. Así que familia, mira esto. El día de hoy, quería hablar contigo al respecto de la paciencia, porque ese es un valor, amados hermanos, que ya es un tesoro de encontrar. La impaciencia está a flor de piel. La impaciencia está a flor de piel. Y donde tú vayas, puedes hacer o ver cómo una persona pierde la paciencia de manera inmediata. Basta con que simplemente quedes parado un segundo extra en el semáforo y vas a escuchar las personas tocando allí el claxon y gritándote para que te muevas. Basta con simplemente, no sé, esperar un instante más, que una persona mayor esté cruzando la calle. Basta con que simplemente no vayan a 100 por hora con tal de que eso haga que pierda la paciencia. Hermano, la paciencia se está perdiendo muy fácilmente. Y las personas, aún teniéndolo todo, no lo están disfrutando. ¿Saben por qué? Porque no tienen el tiempo, el instante de detenerse y decirle a Dios, gracias porque todo esto que está a mi alrededor lo estoy disfrutando, Señor.
Aún quiero aquello que te estoy pidiendo. Aún estoy orando por eso que estoy buscando. Aún deseo profundamente eso que te estoy pidiendo con todo mi corazón. Pero gracias por abrirme los ojos y permitirme ver las bendiciones que tengo alrededor. Y eso lo logra la paciencia. Porque la paciencia es aquella virtud que hace que esperes aún aquello que no ves y que sigas actuando y viviendo en favor de agradecimiento a Dios. En favor de agradecimiento al Señor. Miren este texto. Les voy a mostrar este texto. Este texto dice así: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esto está en 2 de Pedro 5, 7. Si se dan cuenta, la palabra conocimiento está previa a dominio propio y a la paciencia. ¿Por qué? Porque la persona necesita conocer de qué se trata la paciencia. La persona necesita tener la seguridad de algo previamente para poder tener ese control y dominio que lo caracteriza como alguien paciente. La paciencia y el dominio propio están conectadas con una palabra que es el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Bueno, si tú notas la palabra paciencia, está compuesta etimológicamente, es decir, si la dividimos en dos, podemos ver que tiene la palabra ciencia, paciencia. Ciencia es una palabra que se aplica para todo lo que se trata de conocimiento, es decir, conocimiento. Todo aquello que es conocimiento de cualquier rama de estudio se le llama ciencia. Y pa está el inicio de la palabra paz, es decir, conocimiento de la paz. Y la semana pasada estudiábamos de que la paz de Dios es aquella que nos permite entender que Dios está presente, que Dios nos está hablando, que no debemos tener temor, que nuestra fe no se pierda en medio de las circunstancias, que no perdamos la paz en medio de las circunstancias, que tengamos ánimo en medio de las circunstancias y que confiemos que Dios está allí con nosotros. Así que una persona, escucha esto familia, que pueda caracterizarse como paciente es aquella persona que tiene la ciencia, es decir, que conoce, que sabe que Dios no lo ha abandonado, que tienen el conocimiento de algo que los demás no conocen. ¿Qué es lo que hace que una persona, un cristiano, tenga paciencia y espere en Dios? Bueno, que él ha vivido experiencias previas en las que Dios le ha hablado, en las que Dios ha actuado en favor de él, en la que Dios ha provisto aun cuando no había dinero, en la que Dios ha levantado en medio de la enfermedad. Esa voz de Dios es la que las personas conocen, entienden que Dios ya actuó una vez y lo hará de nuevo. Y eso trae paz en la vida de las personas y lo hace esperar o tener paciencia para las que vienen. Espero estarme explicando. Es decir, el resultado de la paz, más bien el resultado final, que es la paciencia, ¿ok? Que es la paciencia, más bien es el resultado de lo que viene sucediendo anteriormente. Y no se equivocó el apóstol Pablo al hablar del amor, del gozo, de la paz y ahora la paciencia. Porque nadie va a conocer la paciencia al menos de que esté comprendiendo de qué se trata la paz. Como hablábamos la semana pasada. Por cierto, si no has visto este sermón de la paz, está allí en nuestro canal. Solo clic en el estudio de la semana pasada, allí lo vas a encontrar acerca de la paz. Así que la paciencia viene a ser el conocimiento que una persona tiene sobre algo que probablemente muchos no conocen, ¿ok? El conocimiento previo de una situación, ¿ok? Que lo hace estar en paz, disfrutar del momento, que lo hace agradecer a Dios, que lo hace entender que aunque están las cosas, parece ser en contra, lo hace vivir en paz y que luego va a tener y actuar con paciencia en las cosas que van a venir. Por eso no se desespera, por eso no empieza a actuar con rudeza, porque entiende que Dios está en control. ¿Cuántas veces el Padre actuó en favor de Jesús? ¿Cuántas veces el Señor actuó en favor de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Cuántas veces actuó en favor del apóstol Pablo? Esas experiencias
para ellos eran conocimiento. Ellos estaban seguros de que Dios va a actuar. Por esa razón vivían en paz. Por esa razón Pablo desde la cárcel dijo, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, cuide sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo en la cárcel escribiendo, Pablo estaba apedreado. Él tenía la paz de que Jesús, de que nuestro Padre proveería porque él ya lo había vivido. Pero otra persona que estaba en la cárcel decía, estás loco. ¿Cómo es posible que en medio de esta situación tú le digas a la gente que gócense? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que tú en medio de esta situación le digas a la gente que tenga paz y estamos desesperados aquí? ¿Cómo es posible, hermano Jonathan, que en medio del COVID tú vengas a decir que tengamos paz, gozo, alegría, amor? No veo nada bueno en el COVID. Bueno, déjame decirte en el nombre de Jesús que al menos de que conozcas la paz y el gozo de Dios, no podrás tener paciencia. Porque la paciencia es el producto de estar en paz y en gozo con Dios. De disfrutar lo que está sucediendo y las bendiciones que está permitiendo Dios aún en medio de la prueba. Mira este otro texto. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Escucha, esto lo dice Santiago. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Mira, la prueba de la fe produce paciencia. Es el producto, es el resultado de la prueba de la fe. Y lo que pasa es que las personas le dicen a Dios, Señor, dame paciencia. Pero la única manera o la manera de obtener o encontrar la paciencia es precisamente en las pruebas. Y tú vas a ser probado continuamente con la paciencia. Hoy en día tú y yo estamos siendo probados con la paciencia. Estamos siendo probados. Ahora, ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te está dando? ¿Qué estás haciendo con las cosas buenas que Dios está dando aún en medio de este tiempo? ¿Qué estás haciendo para aprender y ver la cara de Dios en medio de esta circunstancia? Así que no puedes pedir el producto final de algo cuando no estás disfrutando el proceso, cuando no estás viendo del proceso y creciendo en el proceso. Y déjame decirte algo, no crecerás en fe, no crecerás en bendición, no crecerás en abundancia del Señor en el producto final, a menos de que crezcas en el proceso. En el proceso. Y eso es lo que hace la paciencia. Miren, en la película de Superman, me gusta mucho porque me agrada todas las películas de Marvel, especialmente con los niños y vemos las películas, pero hay una escena en la película de Superman, ¿ok? El Hombre de Hierro, en la que, por supuesto, ciencia ficción, pero me llama la atención esta escena. El pequeño Clark Kent se está dando cuenta de sus poderes desde pequeño, ya crece, va a la escuela, y en la primaria algunos chicos están golpeándolo y tratando de empujarlo y hacerlo pelear, y lo arrinconan allí a una malla y Clark se agarra allí de la cerca y estaba aguantando el enojo porque tres chicos estaban tratando de humillarlo y golpearlo e invitarlo a pelear. Hasta que estos chicos se dieron cuenta que el padre de Clark estaba allí, el padre de la tierra de Clark estaba allí, y se fueron, y viene su padre, levanta a Clark y le dice, Clark, padre, de verdad los quería golpear. y la cámara enfoca a que Clark estaba agarrado de un tubo de hierro y lo había doblado completamente con su fuerza. Recuerda, tenía fuerza sobrehumana, venía de otro planeta. y Clark le dice, padre, de verdad quería golpearlo. Y el padre le dice, bueno, parte de mí también quería eso, pero Clark, debes decidir, y esto me llama mucho la atención, ¿en qué clase de hombre te convertirás? Porque esa clase de hombre cambiará el mundo. Mira, ¿sabes qué va a cambiar el mundo, hermano, familia? La paciencia. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia es el producto de la paz. Hoy vivimos en guerra. Hoy vivimos en conflicto. Todos pelean por sus opiniones. Todos pelean por tener la razón. Todos pelean por hacer valer su voz. Todos pelean por alguna causa. Y yo quiero invitarte a que seas un promotor
de la paz. Y no estoy diciendo que la paz es quedarse callado. Y no estoy diciendo que la paz es pasividad. Estoy diciendo que con la misma energía que promueves ideales, con esa misma energía promuevas la salvación de Cristo Jesús. Porque ahí es donde viene la verdadera paz, donde las personas aún en medio de un conflicto van a tenerse paciencia el uno al otro, donde los matrimonios, aún en medio de las diferencias y ser tan diferentes, van a encontrar una razón para tener paz, porque van a encontrar a Cristo. Ningún ideal de este mundo, ninguna idea, ningún partido político ni gobierno va a traer la paz que Cristo puede traer. ¿Saben por qué? Porque está basada en el amor de Dios. Y dos personas, por más diferentes que sean, cuando se unen a Cristo, van a encontrar en Él el perdón y la paz real. En Él van a encontrar la paz verdadera y, por lo tanto, paciencia para los unos con los otros. ¿Cómo es posible amar a un enemigo si no es por medio de Cristo? No es posible. Por eso yo te invito, hermano, hermana, a aquellos que están viendo este mensaje, a que promuevas un mensaje no parcializado. Promueve el mensaje de Jesús. Promueve el mensaje de Cristo. Y dile a las personas, las cosas están pasando como están pasando, es precisamente porque no hay paciencia, no hay esa tolerancia. Por eso pasan a la agresividad. Conozcan a Cristo, conozcan a Jesús, quien teniendo el poder para desaparecer a cada uno de los que estaba allí enemigos, haciéndole daño, quien teniendo el control del universo, quien haciendo con el cruce de sus dedos, acabar con todo lo que podía, se negó a hacerlo, porque él estaba esperando con paciencia el plan de su Padre. Y todo su poder lo concentró en hacer el bien. ¿Creen ustedes que hay alguien más poderoso que Jesús? No lo hay. Pero todo el poder concentrado de Jesús estuvo bajo el dominio propio de Jesús. Por eso el texto anterior dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque Jesús conocía, sabía que había un papá, un Padre Celestial, que lo levantaría con poder de entre los muertos, que tenía un plan perfecto para él. Por eso Jesús añadió al conocimiento dominio propio, que es, aún teniendo el poder de hacer algo, controlar ese impulso para no pasar por encima de otro. Y al dominio propio, ¿qué le añadió? Paciencia. Paciencia, familia. Porque es imposible reclamar la paz, la paciencia, cuando no conocemos lo que significa. Por eso yo te invito, amado hermano, amada familia, a ver en qué clase de persona nos vamos a convertir. Porque esa clase de persona es la que va a cambiar el mundo. El mundo va a cambiar cuando aprendamos a vivir con la paz de Cristo, que nos llevará a tener paciencia los unos con los otros. Y paciencia en medio de las circunstancias. En medio de las circunstancias, hermano. Así que bueno, miren, una madre lleva a su niño 9 meses en su vientre. ¿Ok? La madre jamás ha visto el color del cabello, jamás ha visto el color de sus ojos. Una madre jamás le ha agarrado las manitos al bebé, sus piececitos, no lo ha olido, no lo ha abrazado. Va allí en su barriguita. Y la mamá, por 9 meses, espera con paciencia a que ese bebé nazca. En medio de náuseas, en medio de dolores de cabeza, de la cadera, de la espalda, en medio de no poder dormir, en medio de no poder oler muchas de las cosas que le gustaban, porque ahora vomita inmediatamente, regresa todo lo que está allí, en medio de cambios en su piel, en medio de manchas en su cara, en medio de acné muchas veces, dolor en las piernas, hinchazón en los pies, enojo, llorar, alegría. Todas esas cosas ocurren en el embarazo. Y nosotros los hombres somos víctimas de eso. pero las bellas y hermosas damas pasan por un proceso hermoso, pero difícil, duro. Miren, y finalmente dar a luz. Qué cosa tan impresionante. El proceso que está ocurriendo en su interior está cambiando totalmente
Es impresionante. Es un proceso doloroso. Doloroso. Pero la mamá está con paciencia, esperando a que venga ese hermoso bebé. Y la prueba de ello es que mira esa pancita y aunque nunca ha visto a ese bebé, se da cuenta que allí está creciendo esa hermosa criatura. Que ella realmente no está en control de lo que está pasando en su interior. Lo único que puede hacer es comer, alimentarse bien, tomar agua, es lo único. Pero ella no está creando los brazos, los deditos, su mente, su cerebro. No, lo está haciendo el Señor. Pero ella pacientemente espera hasta el día del nacimiento. Y cuando nace el bebé, feliz de la emoción, se olvida de sus dolores. La paciencia es, amada familia, creer, esperar todo aquello que Dios está preparando, en lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y finalmente, poder obtenerlo, abrazarlo y cuidarlo. La paciencia nos hace aún en medio de las circunstancias dolorosas, aún en medio de un periodo de tiempo que parece desfavorable, que es difícil, Dios nos va a traer un regalo hermoso, un regalo poderoso. Mira, la paciencia ante las personas y la paciencia ante las circunstancias siempre nos van a hacer ganar la bendición. Pero de nada nos sirve perderla. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando entonces del proceso de Dios en medio de estas circunstancias. Miren, un texto más. Por lo tanto, hermanos, tengan la paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Miren, otro ejemplo que quería mostrar es el labrador. Un labrador, mira, se ha dedicado al campo toda la vida. Él probablemente no tiene estudios a nivel geológico o hidrológico, probablemente no tiene una universidad o un máster probablemente, pero un labrador sabe que lloverá y le ponen fecha y día y es increíble. Conocen de la botánica, conocen qué planta sirve para la salud, conocen muchísimas cosas del campo porque tienen el conocimiento y la experiencia. Por lo tanto, como dice el texto, les hace esperar. Dice, con paciencia, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí que el labrador espera el fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia. 2 veces la palabra paciencia. Es decir, el labrador tiene la capacidad de saber que él sembró esa planta y que vendrán en un momento lluvias, las lluvias tempranas que le llamaban a las de septiembre que venían, que eran fuertes, ideales para la siembra, y luego las tardías como para marzo, en las que podían rociar y poder cosechar el fruto bueno y especial. Pero el labrador lo sabe, lo espera. ¿Cómo lo sabe? Ha vivido la experiencia, tiene el conocimiento, tiene la seguridad de que pasará porque sabe que hay un ciclo, tiene el conocimiento de que así será, tiene la seguridad de que eso pasará. Podríamos decir, tiene la fe de que ocurrirá. ¿Por qué? Porque eso le trae paciencia. Probablemente para otros ven ese árbol allí sin frutos y sin crecimiento y dicen, córtelo porque no sirve. Pero el labrador sabe que con paciencia vendrá el fruto. Si él corta el árbol porque lo ve débil en algún momento, se dará cuenta que perdió uno de sus árboles por su impaciencia y no tendrá el fruto de ese árbol. Así que el labrador es un ejemplo de cómo debemos esperar la paciencia, cómo debemos esperar con paciencia eso que el Señor tiene preparado. Y como les estoy diciendo, familia, para 2 aspectos. Uno de ellos, como les decía, macropomía es precisamente cómo respondemos a las personas. Este es el término, estos son los 2 términos que podemos encontrar en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento en griego, ¿ok? Macropomía es precisamente la palabra paciencia más llamada a sí misma como tolerancia. Es cómo tratamos nosotros a las personas. El apóstol Pablo en los frutos del Espíritu expresa muchas veces cómo nosotros debemos tratar a aquellos que aún nos tratan de enojo, nos lastiman o de una manera u otra afectan nuestra paz.
De hecho, macrotomía es la cualidad, dice por aquí mis notas, es la cualidad de una persona de mantener el equilibrio, de mantener la perseverancia, el equilibrio, aun cuando personas están en contra de esa persona, cuando lo están agrediendo o cuando personas están haciendo algo que afectan la integridad de la persona. Es la capacidad de esa persona, y decía Juan Crisóstomo, es aquel impulso de querer vengarme, pero de no hacerlo. es conocer que me puedo vengar, pero decidir no hacerlo. Y la macropomía es precisamente cómo nosotros respondemos ante las personas que de una manera u otra están haciendo algo en contra de mi integridad. ¿Cómo estamos respondiendo a las personas nosotros hoy en día, familia? ¿Con qué clase de paciencia? Si es que estamos trabajando en la paciencia. ¿Cómo estamos respondiendo a las personas? Te repito de nuevo, la paciencia no es pasividad. No estoy diciendo no afrontar la situación. No estoy diciendo simplemente quedarse callado. Porque la macropomía, una de sus características es que si puede hacer algo, en favor de contrarrestar la maldad, lo hará. De hecho, los romanos decían que su crecimiento se debía a su política y a su paciencia, hablando de que iban a ir en contra del cualquiera que se acercara a ellos. Es decir, que no iba a haber un infractor de una ley que no fuera tratado con paciencia. Es decir, con mucho cuidado, con respeto a su persona, pero a la misma vez haciendo lo necesario para que la persona tome el rumbo y el camino correcto. Así que la macropomía es poder afrontar situaciones, amado hermano, amada hermana, familia que nos ven, afrontar situaciones sin perder el control, sin perder la paciencia, siendo tolerante, no siendo agresivo, no gritando, no golpeando, siendo tolerante, siendo paciente. Así que si estás acostumbrado a resolver las situaciones a golpes o a gritos o a empujones, te falta trabajar en la macropomía, es decir, en la paciencia que viene como fruto del Espíritu. Y eso no va a pasar hasta que no conozcas a Jesús, de quien viene la mayor macropomía que pueda existir, que aun cuando lo golpeaban respondía con bendición. Y a ellos les dolía más esa bendición, más que un golpe, porque es lo que hace la macropomía. Y luego, por el otro lado, también tenemos el otro tipo de paciencia, que es precisamente, la tenemos aquí en este estudio, que tenemos la primera es macropomía y la segunda es hipomoné, ¿ok? Que es cómo respondemos ante las circunstancias, ante las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, aquellas circunstancias que están fuera de nuestras manos. Eso es lo que hace hipomoné, cómo respondemos ante las situaciones, cómo respondemos ante las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ante las circunstancias. Es decir, ¿qué vamos a responder nosotros ante algo que se escapa de nuestras manos? ¿De qué manera lo respondemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué decimos ante esas circunstancias? Así que miren, familia, la paciencia es literalmente una ciencia. Es aquella ciencia que nos enseña con seguridad de que tenemos a un Dios con nosotros y que nos permite tener paz, confianza de que Él está en control. Y al entender las experiencias que hemos vivido en Él, podemos entender y tener paciencia de que eso que quiero en este momento, de que eso por lo que le estoy orando, Dios tiene algo mucho mejor. Y yo estoy seguro que a ti te ha pasado esto en alguna oportunidad, que le has pedido a Dios y con paciencia, luego obtienes algo mejor. Miren, cuando he tenido impaciencia y tomo decisiones impacientes, me he sentido como un nado en contra de la corriente. Evidentemente me desgasto mental y físicamente. Me desgasto porque intento hacer las cosas a mi manera y me he dado cuenta que no funcionan. Pero cuando hago todo lo que puedo y le suelto al Señor su voluntad, cuando yo trabajo en lo que está a mi alcance y le digo, Señor, quiero esta bendición, quiero esto, que traigas esto a mi vida, voy a hacer lo que está en mis manos, Padre amado, que es hacer esto, prepararme aquí. Señor, voy a hacer todo lo que está a mi alcance
que debo hacer como hombre responsable, lo voy a hacer, pero te lo dejo en tus manos y tú vas el que vas a dar la respuesta. Y cuando la respuesta es positiva, me gozo. Pero también cuando la respuesta no es o no es como la que yo esperaba, debo aprenderme a gozar. Y en eso se trata la paciencia. La paciencia se trata de entender que por la experiencia Dios tiene una mejor respuesta, un mejor resultado. Así que, amado hermano, en este día quiero invitarte de parte del Señor a tener paciencia. Paciencia que viene de su mano, paciencia que viene de parte de Él, paciencia que te va a llevar a disfrutar de las circunstancias y el momento, aún en medio de lugares y personas adversas. Paciencia que determina que de verdad estás viviendo en el Espíritu. Por eso, en el nombre de Jesús, te dejo este mensaje esta mañana, este día o en la noche. Cuando estés viendo el mensaje de la palabra, te invito a compartirlo y llevarlo a aquellas personas que están viviendo una vida de impaciencia, que están tomando decisiones apresuradas, que no están hablando con Dios, o que están hablando con el horóscopo, con revistas, que están viendo programas de televisión que le dicen, tú puedes, si tú quieres, y toma lo que quieres, y pasa por encima de que quieras. Eso no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que Él tiene un plan más perfecto que lo que tiene cualquier programa de televisión para ti, que Él tiene un plan mejor, y que tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas, ser parte de ese milagro de Dios. Y finalmente el Señor te mostrará el camino que deberás tomar. Y cuando esto fluye de esa manera, vas a poder empezar a entender de qué se trata vivir en paz con Dios. Y empezarás a comprender con paciencia que nosotros estamos en manos de Él. Empezarás a poder tratar las situaciones con paciencia, esperar porque de Dios es la justicia. Empezarás a tratar a las personas con paciencia porque entenderás que vendrá el resultado de las acciones de esa persona y de tus mismas acciones. Así que la paciencia, amado hermano, es una virtud del Espíritu Santo. Y yo te invito esta semana a moverte en paciencia con Dios. Recuerda, no es pasividad. Una persona paciente es un superpoderoso, porque es capaz de afrontar las situaciones sin perder el control. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas una extraordinaria semana en manos del Señor. Dios te bendiga.